La economía colombiana crece gracias a la industria textil y de confecciones. Este sector es uno de los que más empleos formales genera en el país. Al trabajador hay que pagarle bien y hay que pagarle con todas sus prestaciones. Le preguntamos a la gente en Bucaramanga, Medellín y Buenaventura de qué manera apoya la industria nacional. Comprando en las calles, por ejemplo, materiales chinos que se consiguen sí muy baratos y todo, pero realmente no se deben comprar. Senadores de regiones productoras de caña de azúcar anuncian debate al superintendente de Industria y Comercio. Son más de 200.000 hectáreas sembradas, más de 180.000 empleos. Esculcamos recuerdos de la senadora Claudia López, su familia y sus gustos. Una mujer sencilla y hogareña. Pero a mí me gusta comprar el café en grano, molerlo. Es todo un rito como empezar la mañana como con ese olor delicioso, esa tranquilidad. Les tenemos las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. José Gregorio Miranda, un guerrero de la vida. Él es el héroe de quienes padecen VIH. Que yo empecé a trabajar como un aspecto de atención domiciliaria, pero en un aspecto de exclusivamente pacientes terminales abandonados de familia. Bienvenidos. NS Noticias conoció que el gobierno nacional explora la posibilidad de iniciar diálogos con la guerrilla del ELN. Y se espera que en los próximos días inicie la primera fase de estas conversaciones. Para conocer más detalles, Carlos Higuita se encuentra con el senador Iván Cepeda. Hola Marcela, Yair, cordial saludo. Pues continúan las buenas noticias en materia de paz para el país. Doctor Iván Cepeda, bienvenido. ¿Y qué se espera para los próximos días en temas de un posible diálogo exploratorio ya con la guerrilla del ELN? Bueno, se ha venido avanzando de manera positiva en ese proceso. Gobierno y ELN han informado de avances. Lo que esperamos nosotros es que muy pronto se concrete una buena noticia sobre este particular con el comienzo de una fase pública de este proceso de paz también con el ELN. Senador, ¿y cuándo tendríamos ya sentadas las dos delegaciones en una mesa, ya bien sea en cualquier país o en alguna región? Bueno, esperamos que sea lo más pronto posible. Lo que podemos decir es que ese proceso no se ha quedado detenido y por el contrario, todos los avances en la mesa de La Habana estimulan el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, muy bien, buenas noticias en materia de paz. Prontamente se anunciará al país que habrán diálogos exploratorios también con la guerrilla del ELN. Esa es toda la información desde el Capitolio Nacional. Carlos Higuita, NS Noticias. Carlos, muchas gracias. Y un artículo radicado en la ponencia para segundo debate dejaría la puerta abierta para que personas distintas a los congresistas participen en la Comisión Especial de Paz. Tendrían voz, pero no voto. Jairo Jacome nos cuenta. En la ponencia radicada que será debatida en segundo debate del Senado, se dotaría al presidente de la República de más herramientas para buscar la paz. Aquí se le otorga una facultad adicional al presidente de la República para que él pueda nombrar personas no congresistas para ser parte de la Comisión Legislativa Especial. En el artículo incluido en la ponencia no se precisa qué tipo de civiles estarán en la Comisión Especial. Sí, como está la ponencia no se dice, no se precisa exactamente, pero yo diría que si hay la firma del acuerdo de paz, se cumplen los compromisos de dejación de las armas, hay una desmovilización, esos miembros de estas guerrillas podrían hacer parte de esta comisión legislativa si el presidente de la República, en uso de esas facultades, los designa. La ponencia será debatida en plenaria después de las elecciones. La industria textil y también la de confecciones es una de las que más jalona el crecimiento económico del país. Además, Yair, es un gremio que aporta empleo y calidad de vida a los colombianos y, por supuesto, aporta a la paz. El presidente del Senado anunció que desde el Congreso se seguirán apoyando. Milena y Julio César hacen parte de una fuerza laboral de 1.400.000 colombianos que trabajan en la industria de las confecciones y de los textiles en el país. De su trabajo dependen familias enteras. 3 hijos y mi esposa y los suegros. Los empresarios calculan que este año crecerán un 6.9%, pero advierten que aún les preocupa algunas situaciones que amenazan la industria. El contrabando sigue siendo una amenaza, la ley hoy es un mejor escenario, pero sigue siendo una amenaza delicada. Tenemos temas como la informalidad. Sin embargo, el presidente del Senado, quien ha sido aliado importante de este gremio, anunció que el Congreso seguirá creando condiciones para que el sector siga creciendo.
bajando costo país, bajando costos de energía, bajando algunos costos laborales que no recibe el trabajador. O sea, al trabajador hay que pagarle bien y hay que pagarle con todas sus prestaciones. Y es que según el gobierno nacional, la industria textil y de confecciones es uno de los sectores que más genera empleos en Colombia. Se calcula que un promedio de 300.000 empleos son generados por el sector de confecciones en el país. En el caso del SENA, un compromiso gigantesco es formar en los próximos años no 37.000 personas como teníamos previsto, sino subir a 100.000 nuevos operarios y auxiliares. Otra buena noticia que le entregará este sector al país es que se darán generadores de empleo en el posconflicto, vinculando a víctimas de la violencia y a mujeres cabeza de hogar, inicialmente en ciudades como Cúcuta, Buenaventura y Popayán. Estamos hablando de unos 10.000 desmovilizados aproximadamente, pero el gran grueso son señoras y muchachos desplazados de la violencia. Entonces yo creo que el gran grueso serían la gente que ha sido víctima colateral del conflicto armado en Colombia. Y a propósito de este tema, le preguntamos a los habitantes de Bucaramanga, Medellín y Buenaventura de qué forma ayudan a la industria nacional. Los habitantes de Bucaramanga aseguraron que para ellos es mejor comprar los productos hechos en Colombia. Comprando en las calles, por ejemplo, materiales chinos que se consiguen sí muy baratos y todo, pero realmente no se deben comprar. No trayendo contrabando. Como son las confecciones, el calzado, la bisutería, la línea esta de dulces, todo eso es para que nosotros mismos apoyemos las industrias. En el Valle del Cauca estas fueron las respuestas. Generando proyectos macro para que podamos retroalimentar la industria nacional. Comprando los CDs originales, es yendo a los espectáculos a hacer la cola y pagar la entrada. Finalmente los paisas mostraron su respaldo a la industria nacional. Artesanías, por ejemplo, cuando voy a supermercados busco primero lo colombiano. Comprar en mercados campesinos y es industria local totalmente. Los senadores de la bancada del Pacífico y de regiones como Risaralda se reunieron con representantes de Azocaña para analizar la situación que afronta la industria azucarera ante la multa impuesta a este gremio. La primera conclusión del encuentro es que fueron designados varios congresistas para que preparen un debate de control político sobre este tema y citen al superintendente de Industria y Comercio a la plenaria. Y en este caso en particular tenemos dudas sobre esa decisión que queremos absolver en un debate sereno, en donde presentaremos argumentos y recibiremos argumentos. Para los senadores del Valle, su mayor preocupación radica en que se pone en riesgo la supervivencia de empresas que generan empleo formal en una de las regiones de mayor conflictividad social del país. 48 municipios del Valle Geográfico del Río Cauca cultivan la caña de azúcar. Entre ellos, cerca de 20 municipios dependen en sus ingresos tributarios única y exclusivamente de lo que generan los ingenios azucareros. Son más de 200.000 hectáreas sembradas, más de 180.000 empleos, 48 municipios que están estrechamente vinculados a la industria del azúcar. Los senadores advirtieron que los 324.000 millones de pesos son una multa exagerada y que la industria azucarera tardaría casi 2 años y medio en recuperar esos activos. En 1907 comenzó la historia de la industria textil en Colombia con la creación de las primeras empresas de tejidos ubicadas en su mayoría en el departamento de Antioquia. El déficit financiero de los hospitales públicos en el país fue tema de discusión en la Comisión de Ordenamiento Territorial. La falta de saneamiento de la cartera de los hospitales es el problema más grave. Baja calidad de atención, la queja permanente por falta de médicos y especialistas es una constante. Y el espejo de esta crisis es en el Hospital Universitario del Valle, así lo asegura la senadora Susana Correa. Hoy no tienen ya cómo atender, no tienen camas, están fuliados precisamente por la crisis de la salud del Hospital Universitario. Y uno dice, ¿por qué los privados sí? Por su parte, el senador Martín Morales, citante a este debate, dice que es urgente una reforma integral al sistema de salud. Requerimos como nunca que se piense en una salud que se preste con eficacia. Con eficacia es que sea un buen servicio para todos los ciudadanos y sobre todo para aquellos de menos ingresos. Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la solución está en hacer un vuelco al sistema financiero. Que las EPS, como se conocen hoy en día, deben evolucionar, deben cambiar su papel y convertirse en unos administradores que ayuden, que colaboren en la coordinación, en la logística, en la auditoría, pero que no manejen los dineros de la salud. La Comisión de Ordenamiento nombrará una subcomisión para hacer seguimiento al sector en los diferentes entes territoriales. Precisamente Para Contar, nuestra directora Azucena Liévano habló con el senador Edinson Delgado sobre los avances en estas discusiones sobre el tema de salud.
Varias audiencias de control político se han realizado en la Comisión Séptima del Senado para discutir específicamente el tema de los hospitales en el país, la crisis que afronta la salud en el país. En este momento ya hay un diagnóstico de la situación a nivel nacional y nos acompaña el senador Edinson Delgado para contarnos, senador, cómo resultó ese diagnóstico. La verdad es que la situación es preocupante, es un tema que requiere mucha atención por parte del Estado, en este caso del Gobierno Nacional y por supuesto de los demás actores. Bajo el esquema que tiene Colombia, que es el esquema del modelo de aseguramiento, que en eso no podemos discutir, se ha avanzado, en el sentido que el 95-96% de la población colombiana tiene un aseguramiento. Yo creo que es un avance bien importante. Accede a la salud. Tiene la forma de acceder. El tema es, sí, claro, usted tiene la forma de acceder, es que esa posibilidad que usted tiene, ese derecho, se cumple en la realidad. Y por otro lado ya lo que tiene que ver con la prestación del servicio, que es lo que usted requiere como usuario. Si me enfermo, que sea oportuna, en el momento en que lo requiera, que esté allí los mecanismos para acceder a ese servicio. Usted hablaba del diagnóstico, básicamente de los problemas que hay a nivel gerencial, y eso es lo que está afectando también la gestión misma de los hospitales en el país. Sí, en lo que tiene que ver el hospital, claro, hemos encontrado un tema muy complicado, y es que ha faltado una gerencia, y esto hablo en términos generales. Hay hospitales que están muy bien gerenciados, pero en su gran mayoría han tenido inconvenientes de gerencia. ¿Existe la posibilidad de que la superintendencia intervenga en los hospitales en el país? Pues yo no soy muy amigo de la intervención per se. Habrá algunos casos específicos delicados en los cuales la superintendencia debe entrar a intervenir. Gracias por acompañarnos en el Noticiero del Senado. No, para mí es un honor tener siempre este espacio y mis felicitaciones. Muchas gracias. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. El 10 de mayo de 2005, es decir, poco más de 10 años, la Corte Constitucional decidió que el aborto debe permitirse solo en situaciones excepcionales. En el ABC de hoy le recordamos qué dice la ley al respecto. ¿En qué casos no se penaliza el aborto? Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida y la salud de la mujer, cuando existen graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida y cuando el embarazo es producto de un acto sexual sin consentimiento. ¿Qué penas impone la ley a la mujer que aborta por otras causas? Según la ley, la mujer que cause su aborto o permita que otro lo cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. La misma pena tiene la persona que con consentimiento de la mujer cause el aborto. ¿Un médico puede negarse a realizar una interrupción del embarazo? Sí, la ley reconoce la objeción de conciencia como un impedimento, pero las entidades de salud no pueden negar la interrupción de un embarazo en los casos que autoriza la ley. El Congreso aprobó el presupuesto 2016 por un monto de 215,9 billones de pesos. El gobierno se apretó el cinturón. Ana María Sandoval nos explica. Diseñado para afrontar el nuevo entorno económico de bajos precios internacionales del petróleo, el presupuesto general 2016 fue aprobado por la plenaria del Senado. Aforado en 216 billones de pesos, con una inversión de cerca de 45 billones. Naturalmente a uno le gustaría tener más frente a las necesidades del país, pero estamos consiguiendo más recursos de lo que teníamos previstos en el plan de desarrollo. El presupuesto incluye una drástica reducción de 2,4 billones de pesos en los gastos de funcionamiento del Estado, recursos que se destinarán a inversión estratégica en educación, agricultura, salud, ciencia y tecnología. Se han hecho unos ajustes muy importantes, disminuyendo los recursos para gastos de funcionamiento, disminuyendo los recursos para la atención de la deuda y aumentando la inversión en casi 3 billones de pesos. En el presupuesto se creó una reserva de 1 billón de pesos, cuya ejecución estará condicionada al cumplimiento de las metas del gobierno en materia de ingresos, con lo que se asegura la disciplina fiscal. Por orden del presidente del Senado, las vallas que protegían la entrada al Capitolio Nacional fueron ya retiradas por la policía. Y esto es como señal de que el Congreso es de puertas abiertas para todos. Los más complacidos con esta decisión fueron los ciudadanos, quienes ahora ven a su Congreso más cerca. A mí me parece importante que el Senado quede despejado. Esas vallas se pueden utilizar solamente cuando haya manifestaciones. Pero me parece bueno poder acercarse uno más allá a mirar
A ver si pronto saludamos a Santos. Para el coronel Julio González, la medida acerca el poder legislativo con los colombianos y prepara a las instituciones en su transición hacia la paz. Veíamos con preocupación que muchas veces las vallas que teníamos en esta parte lo que hacía era distanciar a las personas de nuestro Congreso. Este turista holandés pudo fotografiar de cerca la arquitectura del Congreso y en su poco español logró describir lo que vio. El más bonito, la entrada al Congreso ahora, sí, es muy bellísimo, muy linda, sí. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo una visita oficial al Congreso de la República. Ella y su delegación fueron recibidos por el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. Durante el encuentro, la mandataria reafirmó su apoyo al proceso de paz en Colombia y al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. El senador Velasco le obsequió a la presidenta esta paloma de la paz. Y de otro lado, la Comisión de Ética radicó ante la Secretaría General del Senado un nuevo código de ética del congresista. Erika Plazas nos cuenta. El proyecto de ley constituye el marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria que deben tener los miembros del Congreso. Donde se define cómo debe ser el comportamiento ético de los congresistas en ejercicio de su función congresional. Este código contiene una serie de normas que, de no ser cumplidas, el congresista sería acreedor de amonestaciones, multas y hasta una posible suspensión de su función congresional durante 6 meses. Desde agredir verbalmente a otro colega o llegar borracho o cosas más graves como recibir dinero por hacer trámite de un proyecto de ley o algún tipo de beneficio personal. Además, el presidente de la comisión aseguró que se busca que este proyecto de ley sea aprobado en el Senado antes del 16 de diciembre. Para que la Comisión de Ética tenga dientes para poder sancionar a congresistas que sobrepasen los límites. En la década de los 80 sobresalieron los planes económicos y políticos para el sector textilero durante el gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco, quienes centraron sus políticas en la economía mundial. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. La colonia nariñense residente en Bogotá realizó un homenaje al senador Manuel Enrique Rosero por su designación como presidente de la Comisión Primera del Senado. Porque ha sabido manejar todos los cargos en el Congreso de la República. En la Comisión Accidental para el Fenómeno del Niño se realizó un debate de control político, el cual contó con la asistencia del ministro de Ambiente, la viceministra de Aguas y el director del IDEAM. Hay que enfocarnos no solamente en acciones correctivas que nos tienen literalmente apagando incendios, cerca de 70 incendios diarios, sino enfocarnos mucho más en las acciones preventivas. Guiados por el subsecretario general del Senado, Saúl Cruz, más de 50 personas provenientes de Rovira, Tolima, llegaron hasta el Congreso a conocer de cerca el funcionamiento del Legislativo. Agradecerle al subsecretario del Senado, el doctor Saúl Cruz, que es paisano, es rovirense como yo, como mis amigos aquí presentes. El secretario general del Senado, Gregorio El Hash, habló con NS Noticias sobre los debates que se realizarán en el Legislativo en las próximas semanas. Control político urgente, que es relacionado con una sanción que a una superintendencia del nivel central le aplicó a un sector productivo. Hoy nuestra compañera Marixa González con la senadora Claudia López, quien esta vez no habló de política, sino de su familia y de sus gustos. La senadora Claudia López quiso ser médica, sin embargo las circunstancias no se lo permitieron. Uno de los grandes reveses que ha tenido en su vida, la pérdida de su hermana cuando tenía 4 años. Claudia López es una madrugadora, poco le gusta trasnochar. Lo primero que hace cuando se levanta es hacer su café. La verdad es que si no me tomo un café no me funciona el cerebro, pero a mí me gusta comprar el café en grano, molerlo. Es todo un rito como empezar la mañana como con ese olor delicioso, esa tranquilidad. La senadora Claudia nos contó que sus padres se separaron cuando estaba muy pequeña y se unió mucho a su mamá cuando murió su hermanita de 3 años. Eso es un choque emocional que no te supera nada en la vida, o sea, nada. Mi hermanita se llamaba Marta y las dos estábamos jugando en una azotea. Ella se cayó, pero quedó perfectamente consciente y bueno, y se fue al hospital y ya se murió en el hospital porque tuvo un trauma cerebral insuperable. Sin embargo, ella se siente bendecida. Sus padres rehicieron sus vidas y tiene 6 hermanos, la menor 4 meses. Yo adoro a mis papás, pero digamos en el top 1 están mis hermanos porque son divinos, porque además son
les llevo al más chiquito 10, a la otra 18, a la última 45 años, es un bebé. Ejerció varios cargos públicos antes de ser senadora. Fui directora de Acción Comunal, fui alcaldesa local de Santa Fe. Después trabajé con Naciones Unidas muchos años, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, trabajando en fortalecimiento de gobiernos locales. Su vida le dio un cambio radical cuando se interesó por el proceso de la parapolítica. Un día prendí el televisor y vi a los paramilitares en el Congreso. ¿Qué hacen estos tipos aquí? Terminé haciendo la investigación de la parapolítica, digamos, descubriendo los vínculos de cómo los paras habían ayudado a elegir al 40% del Congreso y a su vez el Congreso pues le devolvía el favor dándoles una ley de impunidad básicamente. Aquí hay 3 años de mi vida. 3 años dedicados a una investigación sobre tratando de entender cómo funciona la farpolítica, cómo funciona la helenopolítica y cómo funciona la parapolítica. Se fue a estudiar a Chicago, un doctorado en ciencias políticas. Cuando regresó, le ofrecieron lanzarse como senadora. Debe ser muy difícil elegirse, pero pues yo no tengo nada que perder. Si me elijo, pues tendré un sitio muy privilegiado como el Congreso para influir. Y si no me elijo, pues igual influiré como investigadora y como periodista, como lo hacía antes, digamos, no pasa nada. Nos mostró su sitio preferido cuando necesita relajarse. Si yo llego aquí, ni siquiera prendo la luz cuando entro. Puesto un ratito y trato como de desconectarme antes de acostarme. María del Carmen, su mamá, nos habló de su hija y lo que significó para ella enterarse de la inclinación sexual de Claudia. Con unos ideales claros, pero por encima de cualquier otra cosa, un excelente ser humano. Ha sido un tema difícil. Hoy procuro mirarlo como algo de la parte de la vida de mi hija que para ella es importante. Y en cuanto a Angélica, una bendición de niña, un ser maravilloso. La senadora Claudia López es una mujer con objetivos claros, amante de la vida y del amor. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, con los avances de La Habana, ¿cree usted que hay una mejor percepción sobre la paz? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @Nelson E. Moreno. Claro, de hecho, el apoyo de sectores políticos de la comunidad internacional fortalecen el proceso ciudadano en su favor. Y ahora en Facebook, Alirio Fernández Bernal nos escribió: la paz no está en Cuba, sino en el corazón de cada colombiano, y cuando se acabe la corrupción, en los de cuello blanco, que los metan a las cárceles como meten a los que se roban una cajita de Nor por necesidad. Participe en el sondeo semanal. ¿De qué manera apoya usted la industria nacional? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Hoy desde la Casa Museo Francisco José de Caldas vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. @Juan Manuel Galán. El estigma que sufren los adictos, uno de los principales obstáculos para entrar a tratamiento. @Nadia Ablel. No queremos sumar más números a los 107.000 que mueren en el mundo anualmente. Seguimos en la lucha por hashtag Colombia libre de asbesto. @Jimmy Chamorro. 75% de terreno se ha despejado en el Orejón después de 4 meses, hashtag desminado, acordado en Cuba. Se estima que terminará en diciembre. @Senador Aguilar. Para una verdadera reconciliación es necesario que los colombianos conozcamos los acuerdos, hashtag proceso de paz que vamos a refrendar. Y vamos a ver lo que trina el presidente del Senado, @Velasco Luis F. Reforma arancelaria a favor de confeccionistas reactivó sector y hoy es gran generador de empleo en el país. @CC Confección, @Noticiero Senado. Un guerrero de la vida, eso es José Gregorio Miranda, un hombre que lleva 25 años batallando con el VIH. Esta es la gente que construye país. Esta es la historia de José Gregorio Miranda, un hombre que lleva 26 años batallando con el SIDA. Desde ese momento fue encerrarme entre 4 paredes en mi casa y esperar que llegara la muerte. Una enfermedad que lo hizo tocar fondo. Después de un año de estar hospitalizado, tuve una experiencia espiritual, una experiencia donde Dios me mostró el camino. Si yo estaba vivo, era para algo. Hoy, él es una nueva persona, ha aprendido a sobrellevar su enfermedad y construye país ayudando a otros que, al igual que él, padecen VIH. Que yo empecé a trabajar como un aspecto de atención domiciliaria, pero en un aspecto de exclusivamente pacientes terminales, abandonados de familia. Estamos manejando más de 300 pacientes. Y esto pues me ha dado un significado muy grande porque se ha podido brindar ayuda en muchos aspectos, tanto espirituales, apoyo psicológico, apoyo nutricional.
José Gregorio es ejemplo de lucha, superación, un guerrero de la vida que no se ha dejado vencer. Es sentirnos vivos para poder vivir, para poder sentir que podemos continuar adelante. Sí, hoy tengo una hija que ya tiene 17 años y también tengo una nieta, pero también me ha dado a mi vida. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia como esta para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter como @NoticieroSenado y como Noticiero Senado en Facebook. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en @VelascoLuisF y en nuestra página www.senado.gov.co. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.